Buenos días, tardes o noche, no sé a qué hora era esto. Mi nombre es Kevin Castro y hoy les vamos a hablar sobre la división celular, o mejor conocida como la mitosis. Hablaremos sobre este proceso analizando lo que viene siendo un documento donde se nos da a través de dos métodos cómo se puede observar las diferentes fases. Pero para entrar un poquito en contexto, vamos a hablar rápidamente sobre lo que viene siendo la mitosis. Aunque para generalizar, cabe recalcar que existen dos procesos de división celular, la cual es la meiosis y la mitosis. La meiosis solo es para asegurarse de que los seres humanos tengan la misma cantidad de cromosomas, es decir, 46 cromosomas por gen. Esto solamente aplica en las células reproductivas. En cambio, la mitosis es cuando ocurre este proceso, pero solo se encuentran presentes 23 cromosomas, que esto se produce en las células somáticas, que son las que no son células reproductivas. Hablando un poco de la mitosis, nos referimos a que en este proceso se produce la producción de nuevas células del cuerpo. Es decir, que la mitosis es un proceso fundamental, ya que una célula se duplica, o sea, duplica todo el contenido que tiene, incluyendo los cromosomas, y se divide en dos. ¿Cómo que en dos? O sea, en dos células hijas. Una célula se va a dividir en dos, dividiéndose, copiándose tal y como es, incluyendo los cromosomas, todo el contenido que tiene. Los pasos de la mitosis son controlados, o sea, estos pasos se llevan a través de un control específico de cuidadosamente por varios genes. Esto quiere decir que cuando la mitosis no se regula adecuadamente, se pueden producir enfermedades, malformaciones. Una enfermedad muy común que podemos notar cuando la mitosis no está cuidada adecuadamente a través de estos genes que la cuidan es el cáncer. ¿Por qué? Porque la célula no se duplicó como debería, o al momento de la duplicación hubo un fallo, hubo una malformación, y esto ayuda a que enfermedades tanto mortales como no mortales se presenten en el ser humano. La mitosis se divide en 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Iniciamos a hablar de la profase. En esta fase es donde los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece por completo. En la metafase, la envoltura nuclear va a desintegrarse y el nucleoplasma se mezcla con lo que viene siendo el citoplasma. En la anafase, las cromatidas hermanas se separan y se desplazan a lo que viene siendo polos opuestos. Por último, en la telofase, los nuevos cromosomas pierden su forma definida y se transforman en hebras o largos filamentos de ADN. Así, hablando del documento, nos menciona que de materiales y métodos se utilizaron mirestemos radicales de cebolla desarrollados a partir de cebollas sumergidas en agua a temperatura ambiente. Lo que podemos ver como resultados a través de la microscopía de luz, se observaron las diferentes fases de la mitosis. Las diferentes fases se reconocieron por la morfología de los cromosomas y el núcleo interfásico. Para empezar, en este resultado de la interfase, la cromatina es reticulada y los núcleos presentan núcleos prominentes. En la profase, los cromosomas comienzan a condensarse y terminan por hacerse o por hacerlo en la prometafase. Posterior, tenemos que en la metafase se alinean los que vienen siendo, se alinean en el ecuador, y las cromatinas se separan en la anafase. En la telofase, los cromosomas se condensan y forman los núcleos hijos, es decir, que ya a partir de esta última fase se forman los nuevos núcleos, los núcleos hijos, como muy bien dicen. Vemos que como resultado, a través de la microscopía de fuerza atómica, se observa que la mitosis a partir de cortes finos, es decir, que se hicieron cortes extremadamente finos a las raíces de las cebollas, en la que en la interfase el núcleo donde la cromatina reticulada es prominente y el nucleolo es más grande de lo normal. Es decir, podemos en un corte normal el nucleolo puede ser de este tamaño, pero en un núcleo o
en un corte fino, el núcleo suele ser de un tamaño excesivo, un poco más grande de lo normal. En la profase, los cromosomas se han condensado y el nucleolo ya no es visible ni a través de fuerza atómica o de un microscopio con luz sería observable, ya que se puede decir que desaparece. En la prometafase, los cromosomas están condensados, pero no se alinean en el centro de la célula. En la anafase, las placas de cromosomas migran a cada célula hija, es decir, que tenemos lo que vienen siendo los cromosomas y se dividen, nacen las nuevas células hijas. Estos cromosomas lo que van a hacer es irse de par en par hasta las nuevas hijas. En la telofase, los núcleos se conforman de nuevo, o sea, se llegan a formar y los cromosomas se condensan a la vez que el nucleolo y la pared celular de las hijas comienzan a ser evidentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que a través de que se comienzan a formar nuevamente, podemos ver que ya se vuelven a ver. Por último, para concluir, observamos que a través de las diferentes fases de la mitosis pueden ser reconocidas con relativa facilidad, por así decirlo, de acuerdo a parámetros morfológicos como la condensación de la cromatina y de los cromosomas, así como la integridad de los núcleos celulares o la formación de los surcos de división. Gracias a esto se facilita lo que viene siendo el estudio del ciclo celular. Como mi opinión muy personal, podemos mencionar que gracias a los microscopios hemos podido observar, o todavía podemos observar, la división celular de una forma específica, ver cómo va sucediendo, qué es lo que va pasando, podemos ver si el núcleo desaparece, si el núcleo no desaparece. Esto nos ayuda a poder detectar las malformaciones o si alguna célula llega a morir o algo relacionado con este tipo. Pues por mi parte sería todo y me despido con un gran saludo. Gracias. Antes de concluir por completo, tenemos unos conceptos importantes que tenemos que mencionar durante este video. Los conceptos serían interfase, prometafase, apoptosis y autofagia. Cabe recalcar que estos conceptos son de suma importancia para entender de manera compleja, no tanto compleja, sino de manera más completa la división celular. El primer concepto es la interfase. Esto quiere decir que está compuesta por la fase G1, que es el crecimiento celular, seguida de la fase S, que es la síntesis de ADN, seguida de la fase G2, que también sigue siendo el crecimiento celular. Al final de la interfase viene la fase mitótica, que se compone de la mitosis y la citocinesis y conduce a la formación de dos células hijas. Otro concepto importante es la prometafase, que es conocida como la profase tardía. El gusto mitótico comienza a capturar y organizar los cromosomas. Esto tiene tres subconceptos, que los cromosomas se condensan aún más por lo que están muy compactos y la envoltura nuclear se descompone y los cromosomas se liberan alrededor. El gusto mitótico crece más y algunos de los microtúbulos empiezan a capturar a los cromosomas, como podemos ver en la imagen de referencia. Por último, los siguientes conceptos hacen referencia a lo que viene siendo la muerte celular. La apoptosis es el tipo de muerte en la que una serie de procesos moleculares en la célula conducen a su propia muerte. Este es un método que el cuerpo usa para deshacerse de células innecesarias o anormales. Esto quiere decir, como se vio en la presentación, la apoptosis es cuando surge un daño irreparable en lo que viene siendo el ADN. Se usa este tipo de muerte para que no haya riesgo de cáncer, ya que si esta célula se sigue dividiendo, puede llegar a causar lo que viene siendo cáncer. Por último, tenemos la autofagia, que este tipo de muerte surge a partir de la membrana plasmática celular, en la cual se preserva hasta la última etapa del proceso. Luego de la fragmentación del ADN y de la pérdida del nucleolo, ¿esto cómo funciona? Esto haciendo que se evite la reacción de la inflamación o que se ocasiona por el derrame de contenido celular en el microentorno tisular. Es decir,
Después de lo que viene siendo la fermentación, la célula opta por, se puede decir, por automatarse, porque sabe que si continúa puede llegar a propagar enfermedades, o sea, no a propagar, sino a producir enfermedades.